mismo. Vamos a irnos al capítulo número 1. Sean bienvenidos todos de el libro o la carta de Santiago. Nos dice el versículo, vamos a leer el versículo número 12 en adelante. Dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pues que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, vamos a continuar con lo que es el estudio de esta carta, hermano, de la carta de Santiago. Esto siempre es importante que le vayamos poniendo mucha atención a todos los estudios, porque es ahí donde vamos a ser fuertes en medio de las batallas. Hemos estado hablando que, bueno, las pruebas se convierten dentro de la vida cristiana no en un asunto malo, sino que las pruebas, de acuerdo a como hemos estado viendo acá en estas escrituras, vemos que, como decíamos, están en el campo, están en el ámbito de la vida, y que esas pruebas siempre son asuntos que están, y aun cuando nosotros seamos creyentes, no vamos a poder evadir las pruebas. Siempre van a llegar de dos formas. Van a llegar por nuestra fe, que es una parte que es la que sostiene más la palabra, la Biblia, que las pruebas llegaban por la fe a los santos, pero también vendrán las pruebas que son por el ámbito del mal en el cual estamos en esta tierra. Entonces, en ese campo no vamos a poder evitarlas, no vamos a poder evadirlas. Hemos estado diciendo que entonces, ¿por qué no se puede evadirlas si Dios es nuestro Dios? Si Dios, hay esa pregunta, ¿verdad? Que si somos cristianos, ¿por qué no podemos acudir a Dios? Hemos explicado que Dios mismo permite las pruebas. Él las permite, es decir, porque de esa manera es como la vida del creyente va a ir siendo una vida pulida, una vida de crecimiento, de madurez espiritual. Hemos puesto el ejemplo del oro, que eso es lo que dice Santiago en su capítulo Pedro en su capítulo número 1, donde dice que al igual que el oro, que es trabajado, así es y debe de ser trabajada la vida o la fe nuestra. Porque luego de que ese metal es trabajado, sacado, extraído de allá de la tierra, y sucesivamente luego se vuelve una joya, algo preciado. Esa es la razón por la cual las pruebas no las podemos evitar, porque el mismo Señor
no deja de que sucedan para lograr ese fin. Pero también quiero aclarar que no quiere decir que bueno, el Señor nos abandona a las pruebas y que eso que está diciendo el hermano, dirá usted, entonces tenemos un Dios cruel porque pues permite las pruebas. Dice él en su palabra que él no va a poner cargas que no podamos nosotros sobrellevar. Es decir, poco a poco él va a ir como a fuego lento, nos va a ir probando en las pruebas, valga la redundancia, nos va a ir probando, y de acuerdo a cómo vayamos nosotros graduando, él también va a ir ayudándonos a salir de una, de otra y sucesivamente de las diversas pruebas que tenemos que pasar como cristianos en esta vida. Para ponerle un ejemplo, el caso de José es una prueba. Pero ¿qué es lo que sucede con José? Dios la permitió que sus hermanos vea cómo lo odiaron, vea cómo lo vendieron, vea a dónde fue a parar José. Y uno se pudiera preguntar, ¿y cómo puede ser que Dios haya permitido eso? Bueno, lo permitió Dios. ¿Por qué? Porque quería sacar a un José de la altura que por último terminó siendo José. Fue a través de esas pruebas, pero el Señor no lo abandonó. Si usted ha leído esa escritura, dice que Dios, cuando José estaba siendo el que guiaba los asuntos de su amo egipcio Potifar, Dios estaba con José. Es decir, Él anda con nosotros en medio de la prueba. La que sea, la dificultad que sea, Él está. Un dolor, una pérdida, una quiebra o una persecución por causa de nuestra fe, Él anda con nosotros, Él está ahí con nosotros, y lo vemos en el caso de José. Y pudiéramos mencionar muchas otras escrituras o ejemplos que Dios, en el caso de Daniel, usted sabe qué fue lo que sucedió. Permitió Dios que entrara Daniel a la cueva de los leones. Bueno, pero ¿cómo permite eso si son sus grandes siervos? Pues desde que son jovencitos ellos se han identificado con Dios. Bueno, ¿por qué lo permitió entonces? Pero veamos que dio la salida también el Señor, porque ¿a dónde fue? A donde vemos la mano del Señor, que los leones estaban sin hambre ese día. ¿Cómo es que vemos la mano de Dios siempre a la par de sus hijos que están pasando por el fuego de la prueba, cuando el fuego no consume a los 3 hebreos? El fuego no les hizo daño. Ahí vemos, no es que Dios nos abandona. Ahora, en el versículo número 12 de esta escritura, que es antes que leíamos, habla de que es bienaventurado el que pasa la prueba, el que pasa, hermanos, esta parte difícil de la vida. Fíjense que esto es un estímulo importante para nosotros, los creyentes, porque uno pudiera decir, bueno, ¿y qué sentido tiene que aún siendo nosotros los elegidos de Dios, los amados de Dios, tengamos que pasar estas pruebas? Y dice uno, ¿cuál es entonces el trasfondo de esto? Dice, bienaventurado, dice el verso 12, el varón. Por supuesto, aquí está hablando también de la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es decir, ahí podemos ver que hay, hermanos, no sé si se escucha bien, ¿verdad? Ahí podemos ver que, o sea que el que pasa la prueba, y no estaríamos hablando de una sola prueba, la vida cristiana ahora le pasó, hoy nos tocó pasar esta, mañana o el otro mes viene otra, y viene otra. Esto es hasta que nosotros bien venga Cristo o nos toque morirnos. No es que
estemos con la idea, bueno, yo ya pasé una tremenda prueba, hermano, y gloria a Dios que salí adelante. Espere la otra. Esperemos la otra, porque esto no es de acabar. Es constante, como dice el apóstol Pablo, que el propósito de Dios es llevarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que Él, a través de todo este trabajar de las pruebas, nos lleva a la madurez, nos lleva a, como el caso de Pedro, el oro ya pulido, ya hecho una joya y es algo preciado. Eso es lo que trae como resultado. Las diversas pruebas, puede ser una prueba, hermanos, de una pérdida de un ser querido, no es fácil. Es una pérdida de una quiebra económica, una pérdida como por ejemplo el caso de Job. Imagínense, es una terrible prueba, a saber cuánto tiempo fue la prueba, pero vea usted al final, allá al final dice Job, de oídas te había oído. Es decir, a Job en este caso era como de esos cristianos que vienen a la iglesia y que hablamos de Dios, pero que no mucho lo conocemos, pero que no mucho sabemos a la verdad que ese Dios es real. ¿Y cómo es que vamos a llegar a comprender la realidad de ese Dios hasta que hayamos pasado por el fuego de la prueba? Como dice Job, de oídas te había oído. Job era un hombre justo. Job era un hombre, hermanos, dice la Biblia que era un hombre que agradaba a Dios, pero no lo conocía de la manera que Dios quería que lo conociera. Es hasta después que dice, de oídas te había oído. Pero ahora, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que ahora sí te conozco mejor, Señor. Le podíamos preguntar, hermanos, a Daniel cuando los leones no tienen hambre. Entonces Daniel conoce mejor a Dios, porque no es una coincidencia, no es una casualidad que los leones hayan amanecido sin hambre. Ahí ve Daniel que hay la mano de Dios y dice, gracias, Señor, porque tú me libraste, le quitaste el apetito a estos animales. Entonces es eso lo que permite conocer a Dios. Usted dirá, bueno, hermano, y entonces yo quiero conocer a Dios, voy a pedir pruebas. Nunca andemos pidiendo pruebas, porque ellas vienen por sí solas. Si somos creyentes, van a venir siempre por ende van a venir surgiendo dentro de la vida, ¿verdad? Entonces, esto tiene como resultado, fíjense qué interesante, esto es para que no nos desanimemos, porque cuánta situación hay en este asunto. Yo leía un documental, un comentario de los efectos que ha producido en las personas el COVID, por decir algo. El efecto de la forma como ha golpeado esta enfermedad, y lo terrible es que el que se está muriendo no puede tener la asistencia, la caricia, la animación del otro ser querido, no puede tenerla. Entonces se mueren alejados de sus seres queridos porque no los pueden ir a asistir. Y tanto el que se está muriendo como el que se quedó vivo es un golpe tremendo. Y sale ese reportaje de que ellos, dentro de esa experiencia, tienen como reflejos que vuelven a ver a sus seres queridos. Son tremendas pruebas, terribles dolores de la vida. Pero es eso, hermano, lo que dice aquí Santiago en este capítulo número 12, dice bienaventurados, es decir, los que pasan la materia, bienaventurados, porque ellos recibirán la corona de vida. Quiere decir que esto de la corona de vida la podemos ver allá en el capítulo número 5, 10 de Segunda de Corintios, cuando ahí Pablo prácticamente, o Santiago, se está refiriendo a lo que es el tribunal de Cristo. Ahí es donde se van a recibir los premios, es ahí donde se van a recibir las coronas de los vencedores, no de los que, hermanos, tiran la toalla. Apenas viene, hermanos, ven, no, todavía no ha aparecido el sujeto que
que va a hacer difícil la situación en la vida y ya tiramos la toalla. No, van a ser los vencedores, como dicen, se ve en las 7 iglesias de Apocalipsis, que al final de cada iglesia dice: los vencedores recibirán una piedrecita. Los vencedores se les escribirá el nombre, su nombre en las columnas de la iglesia. Los vencedores estarán, dice, se les dará un lugar allá cerca del trono de Dios. Todos los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que no tiramos la toalla. Los que en las pruebas y en los hermanos y en las luchas y en las pruebas seguimos batallando. Que allá nos abandonaron, que allá nos hicieron, que allá nos golpearon, que allá hermanos, nos hicieron la vida imposible. Esos momentos difíciles son como oportunos para renunciar, para decir: no tiene sentido el sufrir si ya en la Biblia, porque ese es un problema, sobre todo de los que predicamos la palabra, que siempre le predicamos a la congregación, a las personas que vengan a Cristo y ya la vida va a cambiar. Es cierto en un sentido, pero no es cierto en otro sentido. O sea, muchas veces cometemos de hecho el error de decir: venga Cristo y se le acaban a acabar los problemas. ¿Usted no ha oído eso? Venga Cristo y su matrimonio. Sí, es un hecho que va a tomar control el Señor, pero estamos diciendo medias verdades, porque al venir a Cristo, por supuesto, estamos cubiertos, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo está seguro, pero eso no quiere decir que está eximido de sus problemas o de las pruebas. Entonces, en ese caso, ahí lo que podemos ver, hermanos, es que tiene un resultado y vienen las coronas, vienen los premios. Pablo dice allá cuando termina él su carrera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me espera la corona de justicia. Aquí Santiago dice la corona de vida. Los premios, dicho de otra manera, aquí no está hablando de salvación, hermano, porque la salvación Dios la otorgó y el Señor dijo: ninguno de los que me diste se me ha perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí estamos hablando de premios, de coronas. Por eso está diciendo la corona de vida. ¿Cuál será ese premio en ese tribunal de Cristo? La corona de vida, la corona de justicia, los premios. Los vencedores, dice allá, tendrán su nombre ahí. Los vencedores, les daré una piedrecita que tiene escrito el nombre de ellos y que solo ellos conocen su nombre, solo vencedores. Quiere decir, hermanos, con esto finalizo esta introducción para entrar al tema de esta noche. Quiere decir que allá en el cielo, allá no hay gente dual. Por lo menos las personas creyentes que ya nos están antecediendo, los que se han ido, los que se nos han adelantado, seres queridos que han terminado su vida en la fe del Señor, esos están llegando a un lugar que se llama el paraíso. El paraíso, en ese paraíso que Pablo dijo que fue levantado allá al tercer cielo, es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12, dice: yo fui y vi allá, dice Pablo. Entonces todos sus seres queridos, creyentes en Cristo, ¿verdad? Por eso siempre hay que aclarar que no todo el que se muere va para el cielo. Eso es fraude. El que va para el cielo es el que lavó sus pecados en la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Entonces allá en ese paraíso, los que están llegando, no crea que ven ahí gente pusilámine que hubieron aquí en la tierra. No, ahí se van a, por ejemplo, vaya, le voy a decir algo. Pablo todavía no está en el cielo, ni ninguno de los apóstoles.
Los apóstoles están, ¿a dónde están? En el paraíso de Dios. ¿Cuál es el paraíso? Es un lugar de gloria, de reposo. Entonces todos los santos que van entrando hoy, que hoy partieron, se van a encontrar con Pablo. ¿Qué le parece? Se van a encontrar con Marcos, se van a encontrar con Mateo, es decir, solo pesos pesados. ¿Y por qué están ahí? Bueno, vea el caso de Pablo. ¿En qué sentido vemos la resistencia en el Señor de Pablo? ¿Cuál es la resistencia? De nada hago caso. Eso es, hermanos, eso es agresividad hacia el objetivo. Pero de nada hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal de alcanzar mi objetivo. Ese tipo de gente, hermanos, vamos a hallar a un Elías, vamos a hallar, hermanos, a un Timoteo. Esas son las gentecitas que vamos a hallar, o que están hallando ya las personas que se murieron en Cristo o que durmieron en Cristo. Allá no van a hallar aguacateros, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Allá no se halla ese tipo de personas. Allá se halla solo peso pesado, no hay peso pluma. A esos, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Porque Pablo está diciendo que a él espera, y no solo a mí, dice, sino a los que esperan la venida del Señor. Entonces, vamos a ver, el tema de esta ocasión es las tentaciones que todo creyente tiene que enfrentar en su vida espiritual. Las tentaciones. Las pruebas tienen una objetividad. Ya traté y agarré bastante tiempo para explicar cuál es el objetivo de las pruebas. Pulir. Por eso es que cuando nos estamos, hermanos, inmersos en esas dificultades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Dios. Lo que tenemos que hacer es confiar más en Dios. Lo que tenemos que hacer es refugiarnos más en Dios. Lo que tenemos que hacer es creer que Él nos va a sacar. Creer que hay siempre después de la medianoche una mañana. Creer que siempre después de un huracán viene una calma. Saber que después de la muerte viene una resurrección. Amén, amén. Es decir, esa debe ser nuestro lenguaje. Yo sé que tú vives, tú me vas a sacar adelante, tú vas a pelear mi batalla. Mi situación yo no la puedo, Señor, me rindo, pero tú puedes, me vas a ayudar, y uno puede llegar al punto de decir, ayúdame ya, pues. Porque pues si uno quiere las cosas, y peor ahora en este tiempo moderno, que todo es, aprieta el botón y ya aparece todo. No es así. Entonces son los procesos, como decíamos la vez pasada. Viene el Señor, le pone fuego por este lado, con el soplete, y todavía está algo crudón por este lado, le da otra vuelta y le pone un soplete hasta que lo va hormando a la manera o a la estatura del varón perfecto. Entonces, en las pruebas lo que tenemos que hacer es eso, refugiarnos en Dios, que nos ayude Dios, seguir, no decir, bueno, me voy, Dios, porque no me ayudas. No. ¿Cuántas gentes se van de la vida espiritual, renuncian y es más, blasfeman contra Dios? Blasfeman contra Dios. ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué se me murió mi mamá y no me ayudaste? Pero yo ya no quiero nada contigo porque se me murió mi hijo, y sucesivamente. Empieza uno a altercar, porque esto es no otra cosa sino, hermanos, que no estamos conocedores de la palabra, del trasfondo del evangelio. El evangelio es una guerra. El evangelio es una batalla constante. El evangelio no son batallas esporádicas. Siempre van a ser casi todo el tiempo. Todos los días del año van a haber variables y uno decir, bueno, aquí caí en este otro hoyo. Pero no hay que desesperarse porque no estamos solos.
siempre el Señor está con nosotros. No importa, los que están enfermos allá dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Los que están con enfermedades terminales dicen, ¿qué voy a hacer? Cristiano, aguante, no blasfeme, crea en el Señor, pero me va a sanar, déjelo a Él, que Él es soberano, que Él sabe cómo va a hacer las cosas. Porque al fin y al cabo, si morimos, dice Pablo, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos, dice el apóstol Pablo. Pero no podemos. Entonces, en este caso, entra otra manera de seguir trabajando el carácter, la vida del creyente. Y en este caso, hermanos, entra lo que es la tentación. Este es otro aspecto. Entra la tentación que dice el versículo número 13 que leíamos ahí. Dice, cuando alguno es tentado, eso es lo que leemos acá. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo menos, para que se entienda un poquito mejor este versículo, se lo voy a leer de esta manera. Dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo. Aquí se aclara más. Cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, vamos a ver, dice, en este caso, no piense que esto viene de parte de Dios, como estoy diciendo en las pruebas que Dios las permite. Pero en el caso de las tentaciones es otra fase diferente y siempre con el objetivo del pulimiento del creyente, de sacar el producto de calidad. Porque eso es lo que... Pero Dios lo puede hacer, hermano, con solo decir su palabra. No, es que Dios no va a alterar los procesos. Dios no altera los procesos. Entonces no sería Dios. Es como que usted diga, y bueno, y Dios sabe que el diablo es malo, ¿y por qué no lo encarcela y lo termina y lo fulmina de una? No. El diablo tiene que pasar los procesos y en su momento, allá vemos en Apocalipsis, a dónde lo mandan de vacaciones, pero es a través del proceso. Entonces, en el caso nuestro, no podemos, Dios no va a alterar los procesos. Ahí va. Ahora viene el proceso de la tentación. En este caso, luego de que las pruebas, estas santas pruebas vienen y viene la tentación, pero Santiago dice que no podemos pensar que Dios nos empuja a hacer el mal, que nos tienta a hacer el mal. Eso es lo que está diciendo en este versículo número 13. Cuando alguno sea tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente, no siente la tentación de hacer malo, de hacer lo malo. Dios nunca, en su naturaleza santa, nunca Él tiene esa tendencia de ir a hacer el malo, ni mucho menos empujar a sus hijos a que lo hagan. Entonces, ¿dónde está el problema? En este caso, vamos a ver, fíjese bien, esto vamos a irlo descifrando si tenemos unos minutitos todavía. ¿Cómo es entonces el asunto? En el verso 14, si no dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está diciendo acá? Ya este asunto ya es personal. Ya este asunto soy yo. Ya este asunto no es un asunto externo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un asunto de afuera, es un asunto de adentro. ¿Qué quiere decir? La concupiscencia, que es esos deseos malos pensamientos, malos deseos de hacer lo que ya sabemos que no debemos de hacer. Mire qué tremendo es Dios, hermano. O sea que Dios ahí tiene todos los elementos. Por eso hemos dicho
que todo le sirve a Dios, todo es un plan de Dios. Y en este sentido, el verso 14, vamos a ver, dice, al contrario, no es Dios el que tienta. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De adentro, el deseo. Y es ahí donde usted, si se recuerda y ha ido siendo atento a los estudios, usted se da cuenta que, bueno, usted tal vez ha dicho alguna vez, o nosotros los que predicamos hemos dicho, bueno, ya usted ya tiene el sello del Espíritu Santo, ya usted ya está exento de todo, ya Dios lo... No. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros fuimos alcanzados de ese momento por su gracia, hermanos, no se eliminó la naturaleza pecaminosa de nosotros. Es decir, nosotros somos creyentes o seres que ahora tenemos dos tipos de naturaleza. Tenemos la naturaleza santa y la naturaleza pecaminosa que sigue estando en nosotros. ¿Ya ve? O sea que no es que, ay, hoy sí, hoy ya no siento deseo de nada, hermano. Y yo de guaro, hermano, yo no siento nada de deseo de marihuana, hermano. ¿Cómo que no? Los que vienen de ese lado y de ese rumbo, mire que yo, ya dice el varón, mire, yo ya ni las mujeres me gustan. ¿Y qué te gusta entonces? No, es que yo soy santo, están las dos naturalezas. Y eso debemos de saberlo. En esa base es que Santiago está diciendo, no piense que Dios es que los empuja al mal, porque Dios no es ajeno al mal. Más bien son sus propias concupiscencias. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Es uno mismo. Bueno, y entonces, ¿dónde está la conversión? No, sin eso no tenemos discusión. ¿Y somos salvos? Claro que sí. Y entonces, ¿cómo puede ser que yo sienta deseos? ¿Cómo puede ser deseos? Hay dos deseos, el deseo del bien, pero siempre el que prevalece es el deseo del mal. Por eso es que dice el proverbio que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Esta naturaleza que no la ha eliminado el Señor, fíjese bien, no la eliminó el momento que nosotros creímos en Cristo. Él nos cubrió con su sangre, nos limpió de los pecados, hermanos, pasados, presentes y futuros, pero no nos ha limpiado, pero no nos ha quitado esa naturaleza vieja, caída, ¿verdad? Esa naturaleza, esa siempre está, y es ahí la lucha del creyente. Ahí vienen los malos deseos, ahí vienen los apetitos que no tienen, hermanos, coherencia con la vida espiritual. Porque si Dios hubiera quitado la naturaleza que está en nosotros, esa que usted siente todavía, esa que usted es un gran cristiano, pero usted siempre, nosotros siempre sentimos una atracción, una fuerza que nos quiere alar, hermanos, hacia lo incorrecto. ¿De dónde viene eso? Eso no viene de parte de Dios, eso viene de adentro, de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Eso lo leemos en este versículo y eso es lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a ver. Ahora en el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, oiga esto, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjese cómo es este proceso. Póngale atención. Viene lo que es el deseo. El deseo siempre, aún puede ser usted el gran santo, el gran creyente que busca a Dios y que se somete a Dios,
Pero eso no lo exime de la tentación. Van a venir tentaciones de afuera y van a venir tentaciones de adentro. Y en este caso, dice, por ejemplo, el mismo Señor cuando habla con respecto a las cosas que suceden, dice que los malos pensamientos, dice en su capítulo Mateo 11, dice, vienen de adentro. Los adulterios, las fornicaciones, la maledicencia, todo viene de adentro, de adentro. Y cómo es, entonces viene una gestación. Fíjese bien, en este 14 leemos que en el 15 se entra el deseo por la vista entra el deseo. Es como la ventana del alma. Los ojos humanos, los ojos literales, es como la ventana. Usted vio y parecería, hermanos, que esa mirada, por eso es que nosotros tenemos que, como creyentes, es una batalla. Por lo menos usted ve a muchos hombres, varones, que se quedan idos viendo las mujeres que les atraen. O puede ser viceversa. ¿Por qué lado? ¿Cuál es la acción que se deja ahí, que se ve ahí? Son los ojos. Los ojos. Viene, le voy a poner el ejemplo de un rey que dice la Biblia que, bueno, dejó de ir a hacer la guerra y se quedó de vacaciones en su palacio. Y luego, que en la tarde se levantó, dice que en la terraza vio allá, estamos hablando nada menos del cantor de Israel, estamos hablando de David. Vio sus ojos, la ventana del alma son los ojos. Vio, deseó. En ese preciso momento es como un espermatozoide. Es un esperma que entró a la parte interna del alma de la persona a través de haber visto. Entró, ¡fua! Entró. Y esto es no otra cosa sino una gestación. Es igual que un embarazo. Es exactamente igual que un embarazo. Eso es lo que está describiendo este versículo número 15. Leámoslo de nuevo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ahí está, el esperma, ha concebido la concupiscencia, el deseo, viene y luego que ha concebido, fíjese qué interesante, luego que ha concebido, vamos a ver, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Mire qué peligroso es esto. Da a luz el pecado. O sea que cuando uno es tentado, viene esa tentación que es un deseo, que es una actitud pecaminosa, un deseo pecaminoso. Entra por los ojos, ¡fua! Se gesta en el centro del alma y luego se genera un feto, que es el feto del pecado, adentro de la persona. Fíjese bien cómo lo describe acá la Biblia. Entonces, ahí está como un fetillo, como un ser humano. Es exactamente ese proceso. Entonces viene y luego ya ese feto ya tiene los 9 meses, por decirlo ilustrarlo de esta manera. Tiene los 9 meses y luego da a luz el pecado y da a luz a la muerte. Es decir, que el proceso es un proceso. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie, hermanos, puede presumir de eso, puede buscar una excusa. Es un proceso. Por eso es que es necesario que todo creyente debe leer la palabra, estudiar la palabra, y esto será como diríamos, como la manera de podernos librar. Porque cuando vemos acá, bueno, por el ojo entra el mal deseo que le sucedió a David. Se gestó el feto. Y eso lo dice, y dice, concibió y dio a luz el pecado.
Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Qué es lo que sucede con David? Se le gesta. Él le dio, ¿qué es lo que tenía que hacer? Por eso es que Pablo, cuando habla en su segunda carta a los Corintios, en su capítulo número 10 y verso 5, dice: llevad todo pensamiento a la obediencia de la palabra. Es decir, el creyente que entiende cómo es el proceso de la caída, el proceso de ser atrapado por la tentación, entonces lo que va a hacer es cuidarse de lo que es el que se geste esa concupiscencia, que es el feto que se va a alojar en el corazón de la persona, y luego va a dar a luz el pecado, y el pecado traerá la muerte. Vamos a verlo en dice, en este capítulo, en esta versión, dice: de estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, parece la muerte. Es un proceso. Es un proceso. Así que aquí no podemos andar nosotros como de inocentíos, como pensando que las cosas así son, que la verdad alguien, y ahí vienen lo que son buscando culpables. Buscando culpables. Fíjense que es que ese hombre me provocó, hermano. Es que fíjese que esa mujer me provocó, hermano. Es que fíjese que estaba sin dinero, y cuando me llegó el pensamiento de que vendiendo droga yo iba a resolver mi problema económico, y me inducieron, hermano. Y fíjese que cuando yo estaba desanimado, yo sentí ese deseo de volver al alcohol, de volver a la droga para aliviar mi angustia interna. Pero fueron los amigos, pero fue la mujer, fue el hombre, fue fulano el culpable. Y usted ve que casi siempre de los que descienden de la vida espiritual, hermanos, eso es lo común que se escucha. No es que mi mujer no me comprendió y yo tuve que ir a buscar a otras fuentes. Es que no, es que ya esa fuente que usted fue a buscar, ya días le puso el ojo. Ya días ahí en la oficina, ya días ahí como compañera, como compañero de estudio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. No, ese ya día. Y por eso los muchachos que vienen acá a la iglesia ya tienen el ojo listo, ya están. O las muchachas. No, y allá cuando aparece, hermano, ya lo que es todo el proceso ya terminado, ya el producto terminado, ahí anda buscando culpables. Yo conocí a un pastor que me dijo: la culpable de esto mío es mi mujer. Así me dijo el pastor. ¿Y por qué, hermanito? Le digo: es que ella no me planchaba bien la camisa, me dice. Y empezamos a discutir por eso. No, es que ya el ojo maligno había ya visto el objeto. Aleluya. Amén, amén. Ya había visto el guaro, ya había sentido el olor a la cerveza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya había sentido. Ya lo había sentido. Si los hermanos que vienen del alcoholismo me ayudaran, fueran buena gente conmigo, me dijeran: vea, hermanos, que ustedes vienen de allá, que por rato sienten unos olorazos a guaro, ¿verdad? O a marihuana, o olor a mujer, olor a hombre. No me diga que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces en este caso no podemos buscar culpables. Aquí el culpable es uno. El culpable es uno, no es el otro. Y eso es lo que al que cede
al que cede le falta. Le falta aceptar su responsabilidad. Es interesante ver lo que está diciendo este versículo número 15. Esto es de ponerle atención, porque dice, bueno, de que estos malos deseos nacen del pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Eso es lo que nace, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. O sea que no es nada favorable lo que le está esperando al transgresor. No. Pero que yo leyendo esto, digo yo, qué Dios tan especial el que tenemos nosotros. Qué Padre tan especial que, hermanos, nos explica con detalles inequívocos para que nosotros nos cubramos, para que nosotros nos protejamos. Y en este caso, dice este versículo, ahí se ve el proceso. Dice, fíjese, entonces la concupiscencia es como, pongámoslo como un asunto, la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, es decir, el deseo ya concibió, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí ve el proceso. Ahora, este asunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, como lo recomienda Pablo, en este caso, recomienda, como decíamos, que todo pensamiento, todo, hermano, todo, desde que los levantamos hay pensamientos que no son los pensamientos que deberíamos tener. Vienen ataques, vienen ofertas, vienen en el caso de David. En el caso de David, no crea usted que fue una casualidad. ¿Quién le puso esa carnada a David? Se la puso el diablo. Porque Dios no puede tentar a David, porque él dice, yo no tiento con tentaciones de concupiscencia a nadie. Fue Satanás, le pone la carnada, mira David, mira, se la puso así, hermanos, exactamente. Es la caída de los hermanos, de las hermanas, así sencillamente. Y peor cuando no se congregan, y peor que cuando vienen a la iglesia, vienen hermanos sin la disposición de aprender. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Quién va a ser el culpable? Y cuando habla de la muerte, lo que está hablando es de la terrible desgracia en la que se entra cuando se consuma el pecado. En este caso de David, lo que le trajo es esa miradita, esa mala, esa supuestamente al principio buena mirada, pero al final mirada destructiva, que es lo que le trajo. Le trajo la desgracia a David, muerte. Entonces, en este caso, el asunto es que esto sirve para seguir puliendo la vida. Porque es sencillo y es fácil decir, yo soy cristiano, hermano. Yo soy el número uno de todo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si podés lidiar con los apetitos de la carne. Vamos a ver si podés tener dominio propio. Vamos a ver, el Señor no dice, ya te voy a probar en esta área de tentaciones. No, el Señor no, ya está la concupiscencia mala, la naturaleza mala, la naturaleza caída, con la cual tenemos nosotros que lidiar. Entonces, el trasfondo de la continuidad de las pruebas a las tentaciones es que siempre es el objetivo de pulirnos. Siempre es con el objetivo de ver si es cierto que somos, de ver si es cierto que tenemos la fortaleza en Dios de decirle no al pecado. Eso es el punto. Es que decir es una cosa, pero hacer es otra cosa. Es que viene el pecado y decir, y viene el pecado. Y lo peor es que el pecado, la tentación,
no viene, hermanos, con cacho y cola y con ojos horribles. Siempre la tentación se manifiesta atractiva. Siempre la manifestación se manifiesta agradable. Pero es ahí, imagínense el caso de José, para poner otro ejemplo. ¿Cómo sería esa tentación para José? Usted no crea que le llegó una mujer ahí, hedionda, ajo, uñuda, peluda, hermanos, hedionda, que no se aseaba. Esas mujeres eran mujeres de los faraones que vivían en baños de perfume, de aceite, para que la pielcita fuera bien, hermanos, bien sedita. Los perfumes, los olores que echaban esas mujeres eran trascendentes, se cautivaban. Aleluya. Y ya me imagino que muchachona han haber sido esa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, José resistió la tentación. José, hermanos, se puso los guantes. José no los subyugó la tentación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces puede decir el Señor, este sí, al igual que el que pasa las pruebas, es bienaventurado. Entonces también puede decir el Señor, bueno, como este asunto ya no es mío, es de Él. Ya este asunto no es mío. ¿En qué sentido es de Él? Dice el Señor. Es su naturaleza vieja que está siempre ahí, y vamos a ver si es cierto que la doblega. Vamos a ver si es cierto que aguanta. Vamos a ver. Ahí entonces, aunque Dios ya lo sabe, ahí entonces me va a probar este José si verdaderamente me teme, si verdaderamente es fiel. Ahí me va a probar. Por eso es que ser cristiano de boca es fácil. Y por eso es tan feo cuando uno se anda alabando uno solo. Usted viera qué cristianita soy yo, hermano. Mire, yo vivo orando, yo vivo mejor. Cállese, que se ve mejor con la boquita cerrada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Porque siempre esa gente fachenta, esa gente que se exalta, esos son los primeros que los deja panza arriba la concupiscencia. Por eso aquí hay que ser muy prudente. Nunca ande levantando pecho que yo oro, que yo ayuno y no haga bulla. Ore y no haga bulla. Sí, es sencillo. Y esto es como curándonos en salud, pues. En el sentido de que, bueno, y esa hermana no era la que decía que ella era la más gallona de todas las hermanas. Y mire cómo anda. Entonces, pero como usted nunca ha andado dando propaganda, entonces pasa desapercibido. Más bien los hermanos, cuando la vean así pancita arriba, van a orar por usted. O barba arriba, van a orar por nosotros. Amén. Ese es el problema. Entonces ahora le vamos a mostrar a Dios que sí somos de Él. ¿Cuándo? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice Pablo, esa es una segunda acción de Dios en el campo, en el terreno, para ver el temple de cada creyente. Pero ¿qué tenemos que hacer para finalizar? Traer todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando usted está viendo a esa mujer, cuando usted está viendo otra vez por el recuerdo, puede ser muchas formas, hermanos, de transportarnos al pasado. Viene el pasado y se recuerda de las ollas, de los puerros. Usted lo que tiene es, ya no tengo que estar pensando en esa desgracia de la esclavitud. Yo no tengo que estar pensando, dice uno, yo no tengo que estar pensando en esos vicios, en esa vida de gracia, de promiscuidad. Yo no puedo estar pensando en eso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Traiga todos sus pensamientos. Señor, aquí los traigo atados a la cruz. Aquí los traigo a tu presencia. Ayúdame, yo no puedo. Tú eres el único que puedes ayudarme. Y la Biblia dice que el que a Él viene no le echa fuera. Ahí viene con el pensamiento, con los pensamientos. Y eso es de todos los días. Por eso es que el cristiano da risa cuando uno dice, ¿han orado, hermanos? ¿Y qué es eso? Dicen uno.
Es de todos los días hay malos pensamientos. Los varones sobre todo padecemos de eso, aunque está viejito ya el varón, pero la mente la tiene como de 15 años. Y es un viejito de la iglesia, sobre todo el varón, pero no se le quita la maña. Siempre está echándole el ojo, no mira mucho. Yo me recuerdo de un viejito que ponía los anteojos y buscaba seguir viendo en la mente. Ellos siguen, hermanos, no, eso hay que agarrarlo. Si usted es una persona adulta y tiene esa tendencia, y todos, por supuesto, aquí no hay nadie que campeón. Entonces vamos, traigamos esos pensamientos. Señor, ayúdame. Mira este deseo, Señor, este pensamiento pecaminoso. Mira este deseo, Señor, de volver al vicio. Mira este deseo de revolcarme otra vez. Ayúdame. Y lo va a ayudar Dios. Un segundo aspecto es que alguien ha dicho esa frase bastante común, que los pájaros pueden estar revoloteando sobre su cabeza. ¿Ya? Puede estar revoloteando los pájaros queriendo hacer nido en la cabeza nuestra. Lo que hay que hacer es espantarlos. Pero dice, ay pajarito, haz tu nido aquí. Y ya viene el pájaro y hace, hasta un águila puede venir a hacer una gran ramada de hilo. Entonces hay que espantarlo. La vida espiritual es como el caso de Abraham, cuando estaba en el pacto aquel que le muestra el Señor. Le dice, vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacer un pacto. Y se tardó el Señor. Y ahí estaba el sacrificio. Y venían las aves. Venían los aves de rapiña. ¿Está conmigo? Venían las aves de rapiña. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se recuerdan qué hizo Abraham? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Vamos a ver. Ahí vivía con unas ramas, espantándolo, que no le comieran el sacrificio, espantándolo. Eso es lo que tenemos que hacer. La vida cristiana no es para boca abierta. La vida cristiana es para gente, hermano, que sabe que es una guerra espiritual. La vida espiritual es para gente sólida. Todo lo que tenemos que hacer es espantar. Por eso los varones, yo siempre, que es la parte más flaca, que es una de todas, que es la parte opuesta, la mujer, la mujer. La mujer, ya uno ya con mucha amistad, a veces con las hermanitas les agarra la mano, aleluya, y empiezan, hermanos, como a echar chispa. Primero la hermana no tiene que andarle dando la mano, darle el codo al hombre. Amén. Y ahí empieza ya que estar whatsappeando, que por eso yo les digo, no hermano, usted mujer casada no tiene que andar whatsappeando con ningún hermano aunque diga que ha bajado el cielo. Ahí están whatsappeando en el grupo y ¿qué tiene que ver? Eso es espantar los pájaros. Que vea un hombre abusivo que no se lo quita aquí, pues póngalo quieto. Eso es espantar los animales que andan queriendo hacer nido. Está bravo el hermano, dice. Esto es así. No es que, sí, hermanita, voy. Vamos, hermano. Yo conocí a un tal hermano que decía que era pastor. Bueno, sí, le dieron título de pastor. Y yo le digo a la hermana, yo tuve una entrevista con ella. Y usted, hermana, ¿por qué ella? Porque hay cosas que no me gustan. Me duele. Y usted, hermana, ¿por qué cayó sabiendo que tiene su marido? Ay, hermano, como así, gente humilde, ¿va? Ay, hermano, como uno ve que los pastores son de Dios, me decía. ¿Y qué fue, hermana? Él me subía al carro y me llevaba, me decía que iba a ministrarme y me llevaba para Cojutepeque y era un pica. Los niños de la hermana le echaban, el tipo ese que dice que era, le echaba atrás de la pailita y ahí iba con la hermana. Gente humilde, diría yo, ¿será tan humilde? Este asunto es que el uno y el otro tiene culpa. Entonces, mire qué administración. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por eso aquí, con nadie. Las jovencitas, cuídense. Yo les he dicho, no se deben tocar ni las uñas. Hasta que hay que agarrarlo.
esa frase de allá, si no compra, no me ayude. Hay que ser práctico. El problema es, mire, luego viene la concupiscencia y se gesta el pecado, y el pecado da luz, la muerte. Y la muerte lo que significa es terrible. Así que esas son las prácticas que el Señor, o los espacios que van evidenciando nuestra vida espiritual. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos sigues ayudando, nos sigues hablando, nos sigues conduciendo en este mundo lleno de tantos peligros. Pero tu palabra es la luz que nos conduce. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos